webinar que tiene Poliestudios para ustedes. Estamos en esta semana corta, pero vamos a sacarle todo el provecho posible al lado de nuestro querido Cristian Castillo. Con Cristian hemos venido trabajando la creación de un curso virtual desde cero con ADI. En el día 1 aprendimos sobre el análisis y diseño de este curso virtual. En el día 2 aprendimos cómo desarrollar este curso virtual y hoy vamos a seguir con este desarrollo porque nos faltó la segunda parte. Hoy es la segunda parte de este desarrollo del curso virtual desde cero con ADI, así que no pueden perderse esta maravillosa capacitación. Y el día viernes vamos a hablar acerca de la implementación y evaluación de este curso que hemos creado junto a Cristian. Así es que les invito a que vayan haciendo su pedido de la certificación académica que les otorga Poliestudios y está avalada por la Universidad de Indoamérica, la misma que pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. El costo es de $20 o si prefieren una certificación diaria por 4 horas académicas, pueden hacer un depósito o una transferencia por $5. Recuerden que una formación no tiene ninguna validez si no cuenta con una certificación que avale este conocimiento que ustedes están adquiriendo. Y por último, les voy a recordar la metodología de trabajo. En primer lugar, visita nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. Escribe 3 comentarios durante la videoconferencia que va a impartir Cristian y nosotros vamos a tomar tus comentarios como constancia de tu asistencia. Lo más importante, comparte este webinar con un grupo de amigos y ayúdanos a llegar a más docentes, a más personas que puedan adquirir este conocimiento y ponerlo en práctica en su vida profesional. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos todos. Inicie, Cristian, por favor. Muchas gracias, Fer. Espero que tengan una semana corta, como decía Fer, pero que sea muy excelente para todos. Y espero de igual forma que hayan tenido un buen feriado, prácticamente 4 días de tratarse de desconectar un poquito de las actividades diarias. Espero que los hayan disfrutado junto con sus familias. El día de hoy, como justamente le indicaba Fer, vamos a trabajar ya la segunda parte de esta gran etapa del modelo ADI, que es el desarrollo. ¿Sí? En este día lo que vamos a hacer es ya trabajar directamente con algunas aplicaciones para poder aterrizar nuestro curso ya en la parte final de la implementación y poderlo así mostrar a nuestros estudiantes, ya sea directamente en un LMS, que también lo vamos a ver, o también un servidor interno que tiene el Google para poder subir algún tipo de información como HTML5. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Básicamente algunas generalidades, ¿sí? Y el desarrollo ya en su segunda parte. Decíamos justamente que teníamos algunas alternativas de aplicaciones que nosotros podríamos trabajarles ya para poder en sí trabajar ya nuestros recursos, nuestras actividades, ¿sí? Ahora bien, vámonos directamente a esta aplicación de iSpring que para mí es algo muy novedoso, sí, tiene su versión gratuita y tiene su versión pagada. Sin embargo, es una alternativa bastante buena para poder convertir nuestras presentaciones. La mayoría de nosotros tenemos presentaciones en PowerPoint y los podemos convertir ya directamente con HTML5, ¿sí? En su versión gratuita. Entonces, vamos a darles como los pasos, digámosle así, para descargarse obviamente iSpring. Permítanme, les voy a compartir la pantalla y este de acá. Listo. Le buscan la página de iSpring. Que es prácticamente una herramienta de autor, digámosle así, más accesible. Sí, claro, como les digo, sí tiene su versión pagada, pero básicamente
con la gratuita, con nosotros convertir una herramienta de una presentación de PowerPoint a HTML5, tengan la plena seguridad que ya nos ayuda bastante, bastante. ¿Sí? Entonces nos vamos a la página de iSpring, iSpring.es. Luego se van directamente, ahí les va a salir una información general y les ponen descargar. ¿Sí? Ponen su correo electrónico, su nombre y un teléfono, que es para poder directamente ya descargarse la aplicación. ¿Sí? Una vez que ustedes la tengan ya lista, ¿sí? Les va a aparecer ya instalada aquí ya dentro de su PowerPoint y les va a aparecer así. Entonces, en el momento que ustedes ya quieran convertir una presentación de PowerPoint a HTML5, lo único que hacemos es directamente presionar el botón de Publish, ¿sí? Y aquí nos da algunas alternativas, ya sea en la computadora como un HTML5, como les digo, o también como Score, ¿sí? Recordarán que en el webinario anterior nosotros vimos algunos términos generales, lo que se refiere a un Score. El Score es un estándar para que pueda ser utilizado en cualquier tipo de LMS, ¿sí? Entonces, justamente, como también les indicaba, la idea es que se vayan adaptando a cualquier tipo de plataforma, no solo en este caso que la mayoría de nosotros trabajamos con Moodle, sino más bien que tengamos algunas alternativas para poder desarrollar recursos y trabajarlas o publicarles directamente ya en nuestros LMS o nuestro espacio donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar con esto y le presionamos el publicar. Entonces solo para que ustedes visualicen cómo se va a ver, ¿sí? Se publica, le pongo ver la aplicación o ver el curso en este caso, ¿sí? Me va a abrir una ventana nueva de nuestro navegador y miren, ya aparece automáticamente como HTML, ¿sí? Y ustedes tienen estos botones para poder navegar dentro de su aplicación, ¿sí? La gran ventaja de esta herramienta de iSpring, ¿sí? Es que a usted no se le van a perder las animaciones que vaya a presentar o que haya realizado en su PowerPoint. Entonces, algo como muy práctico para que ustedes le puedan agregar. Entonces, va a partir, obviamente, dependiendo del uso que le haya dado a su PowerPoint, que puede usted, como sabe, incrementarle algún tipo de video, puede agregar audio, ¿sí? Todo se va como compactando en una sola carpeta con todos los elementos y va a tener su HTML5 sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces es como una gran ventaja esto de trabajar ya con un PowerPoint que usted ya lo tiene realizado y lo único que hace es publicarlo con HTML5. En cambio, las desventajas, digámosle sí, que tiene el iSpring gratuito, es que solo si no me equivoco, le permiten solo hasta 16 o 17 láminas publicar, ¿sí? En función a esto, justamente en lo que les decía también en los webinars anteriores, que los recursos no tienen que ser muy extensos, ¿sí? Y es preferible que no sean más de unas 10, en este caso, presentaciones para una unidad de una semana. Entonces, podría como decirse que nos ajustamos a ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque, como les recalco, la información no tiene que ser muy extensa, sino más bien de una otra manera muy directa y obviamente orientada a su objetivo de aprendizaje que desea alcanzar con sus estudiantes. Entonces, básicamente, esta herramienta que nos sirve bastante y que nos va a llamar mucha la atención porque es algo que partimos de algo que nosotros ya tenemos hecho y lo único que hacemos es compartirlo con HTML5. Y como ustedes saben, pueden subirlo directamente, ya en la etapa de implementación vamos a ver eso, subirlo directamente como un archivo, ¿sí? Para que se ejecute el HTML5 y ya tiene su recurso ya listo dentro de su LMS, dentro de su plataforma. Entonces, básicamente, esa es una de las herramientas que les iba a enseñar y que quería comentarles el día de hoy, que es iSpring, sí, es su versión gratuita, como digo, también tiene su versión pagada y que tiene algunas otras funcionalidades. Sin embargo, en la versión gratuita puede tranquilamente, como les digo, convertirlo en HTML5 sin ningún tipo de restricciones, ¿sí?
Luego vamos a ver otra herramienta que también es muy llamativa, tanto para hacer actividades como para también hacer, permítame, ya les doy, Mónica, el enlace. Genially es una herramienta justamente para hacer actividades y para hacer recursos. A ver, voy a pasarles el iSpring. Es wispring.es. ¿Sí? Y, a ver, permítanme, les doy más directo el enlace. Este de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos este. Esta es la versión gratuita, ¿sí? La primera versión que les mostré es justamente la completa, pero esta completa solo les va a permitir, si no me equivoco, 15 días. El iSpring Free, ¿sí? El iSpring Free que les acabé de enviar en este momento el enlace, les va a permitir trabajar siempre y solo de una otra manera, digamos que les va a servir para que usted agregue algún tipo de video de YouTube directamente en sujeto, adicionalmente publicarlo ya dentro de HTML5 y luego obtener el archivo, ¿sí? Entonces, básicamente, como les digo, a mí me llama mucho la atención porque la mayoría de nosotros como docentes tenemos nuestras presentaciones en PowerPoint, ¿sí? Y algunos ya han migrado a otras presentaciones como Powtoon, como el mismo Genially, Canva. Sin embargo, sí, hay algunos que nos mantenemos en el PowerPoint y es una buena alternativa justamente como para poder nosotros trabajar ya con archivos que son HTML5 y que ya son prácticamente como obligatorios en este momento para trabajar ya esta parte del lenguaje de HTML5. Solo quiero mostrarles también los archivos para que ustedes lo visualicen. Permítanme, por favor. Listo, miren. Entonces, lo que va a hacer el iSpring es convertirle toda su presentación en una sola carpeta, ¿sí? Y les va a aparecer un archivo que se llama index, que va a ser como el principal para poderlo abrir en cualquier navegador. Y tienen también la carpeta de data, que ahí está todas las imágenes que nosotros utilicemos dentro de la misma presentación, ¿sí? Y todos los slides que hayamos realizado. Entonces, en el momento que ya vayamos a trabajar la implementación, lo que hacemos es simplemente subir estas dos, la carpeta y el archivo, ¿sí? Y ponerlo como principal al index y estaría como solucionado. Entonces, como digo, es algo muy llamativo para poder convertir nuestras presentaciones a HTML5. Ya, luego siguiendo con la otra herramienta, sí que es Genially, que la mayoría de ustedes ya lo han trabajado. Como digo, Genially es una herramienta bastante potente en este momento que también tiene su versión gratuita. Permítanme, déjenme ingresar. Es genial.ly. Entonces, de igual forma les voy a poner el enlace a través del chat para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente algo también muy práctico Genially porque ya tiene sus plantillas, digámoslo así, que pueden tranquilamente ustedes utilizarlas para cualquier tipo de elemento que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me voy a seleccionar a presentaciones, ¿sí? Miren, entonces aquí ya me aparece directamente las plantillas. Lo único que yo voy a hacer es reemplazarlas, este tipo de información que tienen acá y ya estaríamos listos, ¿sí? Adicionalmente, algo que me llama mucho la atención es que también tiene una sección de gamificación. Esta sección de gamificación, en cambio, le va a servir a usted para poder crear actividades, ¿sí? Que salgan prácticamente de lo convencional, digámosle así, para poder presentarle a sus estudiantes en una forma muy innovadora, muy entretenida y además muy creativa.
una de las ventajas muy importantes respecto a Genially es que usted puede realizar cualquier cambio en línea. Entonces, lo único que hace es compartir el enlace a sus estudiantes y si por alguna razón dicen, no, sabes que se me fue una falta ortográfica, si por ahí o este texto no era ahí, yo entro a mi enlace como administrador, como editor, lo cambio y automáticamente el estudiante lo va a ver automáticamente. No hace falta nuevamente descargarse, nuevamente enviarle, sino algo muy práctico. Y como justamente les decía en los anteriores webinarios, una de las cosas muy fundamentales en este momento es trabajar, si es posible, lo más en línea para que se les facilite también el acceso a los mismos estudiantes. Sin embargo, también tenemos la otra alternativa de trabajar con escritorio, si es decir, con aplicaciones que se descarguen ya directamente para poder trabajar. Una de las herramientas que vimos en el webinario anterior es justamente de escritorio, que es de Excel Learning. No sé si alguien tuvo la oportunidad de experimentar lo que vimos en la anterior clase, es justamente ver la instalación, cómo funciona en forma muy general, porque Excel Learning es bastante amplio, sí, como la mayoría de aplicaciones que estamos viendo también en este momento. Sin embargo, Excel Learning es una aplicación bastante robusta para crear tanto recursos como actividades en un solo objeto, ¿sí? No hace falta hacerlos como separados, digámosle así, sino más bien algo muy práctico, ¿sí? Retomando esto del Genially, Genially, como les digo, es una gran aplicación, ¿sí? En la cual ya usted tiene ya plantillas donde usted simplemente reemplaza la información y estaríamos como listos para poder trabajarla. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es esta sección de gamificación, ¿sí? Donde ya tienen directamente como juegos creados, donde yo simplemente voy a reemplazar la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un puzzle, ¿sí? Miren, entonces esta es una plantilla. Aquí yo puedo, antes de esto, seleccionar los colores que más me llaman la atención. Y presionamos el botón de usar esta plantilla. ¿Sí? Y automáticamente se le va a cargar a usted el espacio para que vaya reemplazando la información. Entonces, en función a la etapa anterior del desarrollo, ¿sí? Teníamos la parte del diseño. Entonces, a lo mejor usted dice, mira, yo sabes que quiero hacer justamente un juego para que el estudiante vaya aprendiendo gamificadamente, ¿sí? Sin, digámosle así, entre comillas, sin el esfuerzo de programar o hacer algo mucho más pesado, sino al contrario. Estas plantillas, usted lo único que hace es plasmar sus ideas ya directamente en una aplicación mucho más práctica. ¿Sí? Entonces, justamente por ahí, miren, entonces, en este caso le voy a cerrar este mensaje. Y lo que hago es, miren, yo voy respondiendo, perdón, yo voy reemplazando la información de acuerdo a las preguntas que se vayan presentando. Miren. Entonces, esto es algo para mí muy práctico. Y al poco tiempo usted va descubriendo, digámosle así, la imagen. Todo esto puede ser editado. Entonces no es que se le va a decir, no, es que esta imagen no me gusta y por eso ya no juego, digámosle así, sino más bien que nosotros, por decir, están haciendo algún tipo de aplicación o algún tipo de juego de, no sé, de los mapas políticos, por ejemplo, por decir, se muestra una imagen del Ecuador y van descubriéndole de acuerdo a cada una de las preguntas. Como digo, es algo muy práctico, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Eso es ya la primera parte del Genially. El Genially, como les digo, sí hace actividades, como lo estamos viendo, y también hacen recursos, ¿sí? Para la sección de recursos nos podemos regresar directamente a nuestro panel principal. Y lo que vamos a seleccionar es directamente ya las presentaciones, ¿sí? Miren, entonces yo le voy a poner presentación, que también tenemos otras alternativas, pero son como las más utilizadas, digámosle así. Luego tenemos ya esta presentación,
¿sí? Aquí seleccionamos, lo único que vamos a seleccionar es la plantilla que más nos llama la atención. Y, por ejemplo, esta, ¿sí? Si alguien que está dando tal vez ciencias naturales o algo relacionado a tal vez a química, ¿sí? Lo puede realizar. Entonces pongo usar esta plantilla. Y automáticamente aquí me va a aparecer las plantillas que tiene o las diapositivas que tiene esta plantilla. Miren, en este caso yo voy a seleccionar todos y le pongo añadir, ¿sí? Entonces aquí de igual forma esperamos unos minutitos que se nos cargue. ¿Sí? Y como les digo, esto lo que vamos a hacer es reemplazar. Es decir, por ejemplo, aquí les pongo unidad 1, ciencias naturales, por ejemplo. Aquí también puede reemplazar con su nombre. O puede poner un pequeño resumen, tal vez los temas que usted quiera trabajar. Recordaremos que una de las características que decíamos que en educación virtual no es sugerible poner tantos temas en una sola unidad, sino más bien que tratemos de comprimir esos temas, ¿sí? En ciertos temas generales para de una u otra manera, digámosle así, no asustarle al estudiante. ¿Qué tal si nosotros le dijéramos, mira, vamos a seguir un curso de LADI y nos aparece casi una carilla de temas, pero en cambio, siendo más directo lo que se refiere a generalidades, no sé, algunos tips básicos para trabajar tal cosa, o directamente ya en este caso de la aplicación, es mucho más llamativo que el estudiante diga, ah, es que está interesante, pero si yo les hubiera puesto antecedentes del ADI, generalidades del ADI, clasificaciones de los métodos de las metodologías de diseño instruccional, aplicaciones, tics generales, y así me hubieran nombrado, tal vez hasta no hubieran querido ni ingresar porque dicen, no, pues eso está demasiado cansado y no voy a avanzar. Pero al contrario, sí, que siempre se le sugiere es que todos los recursos sean lo más concretos, lo más directos y obviamente orientados ya a su objetivo de aprendizaje que desea aplicar con sus estudiantes. Entonces, justamente eso es lo ideal que nosotros vayamos a utilizar ya en nuestros objetos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa es, como digo, una de las características que nosotros deseamos y sería lo más óptimo en educación virtual, ¿sí? Es una de las motivaciones también al mismo estudiante, ¿sí? Si el estudiante, como les digo, les muestra una carilla de temas, ¿sí? Que van a trabajar en una semana, se les va a hacer mucho más complicado que al contrario que sean algo muy, muy resumido los temas, ¿sí? Y hay algunos temas que sí se pueden como agrupar, por decirles así, y pueden tener un solo nombre genérico. Por ejemplo, las clasificaciones o las generalidades, las introducciones, también se pueden agregar en un solo tema, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, miren, en esta parte ya aparece hasta un índice donde ustedes también solo van reemplazando la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponen tema 1 y el nombre, ¿sí? Tema 2 y otro tema. Y como les digo, esta herramienta es netamente gratuita. También tiene su versión pagada que para mí la única diferencia y la más fuerte es que usted puede reemplazar el logotipo, ¿sí? En vez de que aparezca Genially, lo puede reemplazar con el nombre de su institución. Si usted tal vez tenga un logo personal, que también lo podemos ver un poco en Canva, todo eso lo puede usted editar ya en una versión pagada. Sin embargo, como ustedes ven, yo estoy en una versión gratuita que sí me permite tranquilamente trabajar con esa información sin mucha ciencia, digámosle así. Sí, miren, lo que hago yo es reemplazar, ¿sí? Estas imágenes también son cambiables, digámosle así. Miren, solo las selecciono, le pongo reemplazar, ¿sí? En este caso yo voy a poner escenarios, me va a aparecer todo un enlace, ahorita que pasamos las festividades de los muertos, miren, y lo reemplazo.
Entonces no hay restricción de decir, no, es que esta imagen está fija y no puedo trabajar ya para mis objetos que son mucho más personalizados. Y de una u otra manera, Genially tiene algunas plantillas orientadas a diferentes contextos. Como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, esta portada puede decir muchos docentes que pueden ser orientadas para niños, pero tal vez esta que yo le pueden agregar o reemplazar en este momento, pues sea ya para jóvenes o tal vez para gente adulta, ¿sí? El documento, prácticamente, como les decía, Genially tiene la gran ventaja de trabajar ya en línea directamente cualquier situación, ¿sí? Es decir, usted una vez que, por ejemplo, yo le voy a poner aquí prueba de webinario, ¿sí? Le pongo listo, ¿sí? Y automáticamente a mí me va a salir ya el enlace. Le pongo listo, miren, ¿sí? Y usted tiene la posibilidad, ¿sí? De presentar en línea o de compartirla. Solo la versión pagada tiene la alternativa a descargarse, que generalmente es recomendable tal vez trabajar con PDF. Sin embargo, vuelvo con la sugerencia que les decía hace un momento. No es muy fácil, digámosle así, actualizar a la brevedad posible cuando usted tiene ya una descarga o una aplicación de escritorio. ¿Sí? Por eso justamente la idea de este webinario es mostrarles las dos caras, digámosle así. Lo que tenemos de herramientas en línea que se pueden automatizar y cambiar directamente cualquier aplicación, cualquier palabra, digámosle así, que vayamos a utilizar. Y la otra cara que en cambio lo hacemos con herramientas de escritorio, ¿sí? Porque de una u otra manera también debemos ajustarnos a la realidad, tanto de los estudiantes como de los mismos docentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que los docentes, por decirle, no tienen un buen acceso al internet y digámosle así, es mucho más complicado mantenerse algún tiempo dentro del internet cuando tiene la otra alternativa también de crear actividades ya dentro de sus aplicaciones de escritorio, ¿sí? Entonces, justamente esa es la parte que me llama a mí la atención de los webinarios, que debemos tratarnos de nosotros ajustar al máximo de las necesidades de todos los docentes, no solo de decir, bueno, este webinario solo va a ser a todos los docentes que tienen acceso ilimitado a Internet. Y a este webinario vamos a trabajar solo a personas que no tienen mucho acceso a Internet y tienen que trabajar con herramientas de escritorio, ¿sí? Entonces, justamente esa es la idea. Justamente respondiendo a la pregunta que me realizaron en el chat, ¿sí? Solo en la versión pagada tiene la posibilidad de descargarse. De ahí, ustedes pueden compartir el enlace, ¿sí? Miren, si ustedes ya tienen, por ejemplo, un blog o una página web, ¿sí? Lo pueden directamente insertar. Miren, que aparece el código. Los que manejan HTML5 me van a dar la razón, digámosle así, para decir, mira, sabes que sí se ha podido copiar. ¿Sí? O al mismo tiempo también tienen la alternativa de compartirlo en redes sociales, ¿sí? Que es algo muy práctico al momento de yo compartir. ¿Para qué nos sirven las redes sociales? Básicamente, si por ejemplo usted tiene una página educativa en Facebook, por decirle así, solo un ejemplo, y usted lo comparte directamente a estas redes sociales, ¿sí? Que es de una u otra manera muy llamativo para los estudiantes de la actualidad que manejan mucho las redes sociales y les va a llamar mucho la atención en eso. Obviamente con sus debidas normas, con sus debidos requerimientos para no salirnos del objetivo de aprendizaje que nosotros planteamos, ¿sí? Esto es lo que se refiere a Genially. Vamos rápidamente ya a pasar a otra herramienta. Esta herramienta, en cambio, ya es de escritorio, ¿sí? Que, como alguien me dijo en el webinario anterior, es que esta herramienta es antigua, es Hot Potatoes, sí, es cierto, es bastante antigua, pero sin embargo, como lo reitero, la idea es que ustedes vayan conociendo algunas herramientas que puedan trabajar en línea y fuera de línea, ya directamente una aplicación de escritorio. Es algo muy parecido a las personas que manejan Moodle H5P, ¿sí? H5P tiene unas funcionalidades excelentes y se relacionan directamente con Moodle, ¿sí? En cambio, Hot Potato sí puede ser aplicada en cualquier tipo de LMS o de plataforma, ¿sí? Para eso, de igual forma, permítanme, voy a darles el enlace de Hot Potatoes.
Permítanme, este no es. Este es. En esta es la página oficial de Hot Potatoes, ¿sí? Donde usted tiene la alternativa también de ver tutoriales, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces lo que hacemos es dirigirnos a descargas o doblas, ¿sí? En este caso seleccionamos la última versión que es 7.0, ¿sí? Y la trabajamos de esta manera. Bien. En esta herramienta, en cambio, que es, como les digo, netamente de escritorio, que no hace falta ustedes que estén conectados, digámosle así, a su internet, ¿sí? Lo pueden tranquilamente trabajar desde su escritorio, ¿sí? Esta herramienta de Hot Potatoes tiene 5 subherramientas o 5 actividades que usted puede realizar, ¿sí? Que es básicamente rellenar huecos. Tal vez si usted quiere presentar un párrafo, digámosle así, a los estudiantes, ¿sí? Y completar los estudiantes las alternativas para completar este párrafo, lo puede realizar a través de JClose. Tienen este JKeys, que en cambio aquí vamos a hacer netamente preguntas, digámosle así, solo de selección múltiple, ¿sí? Miren, respuestas cortas, multisecciones o híbridas. Entonces les va a servir hasta para poder crear digámosle así, un cuestionario, ¿sí? O cualquier otro tipo de evaluación que usted vaya a realizar. Una de las situaciones llamativas también de Hot Potatoes es que a usted le permite tanto descargarse como una página web que puede ser visualizada en cualquier tipo de navegador, crearse un score, como les digo, es un lenguaje que se puede utilizar en diferentes LMS, ¿sí? Y además tiene un repositorio, ¿sí? Que es WebCT, ¿sí? Este WebCT es abierto, ¿sí? Va a depender mucho de cuáles van a ser las licencias que usted le permita al documento o a la actividad para poder trabajarla ya, ¿sí? Sin embargo, como les digo, es muy práctica, es una herramienta que es gratuita, ¿sí? Y que lo podemos trabajar directamente ya en nuestros escritorios, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, a lo mejor decimos, mira, sabes que no voy a tener acceso hoy en la tarde o tal hora que esté preparando mi clase al internet, voy a trabajar dentro de mi escritorio, ¿sí? Yo la preparo, la dejo lista y al segundo día a lo mejor la puedo subir ya a mi plataforma o algún espacio, ¿sí? Entonces estaríamos por ahí. Listo. Otra de las funcionalidades de Hot Potatoes, ¿sí? Es esta de JCross, que es básicamente para hacer como un crucigrama, ¿sí? Que es algo muy práctico también cuando usted quiere trabajar con algunos términos, en la cual le va a permitir ya potenciar obviamente el aprendizaje de las palabras más importantes de un tema o de una asignatura o de algún tema muy específico, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente, por ejemplo, aquí poner la palabra. Aquí, por ejemplo, me estoy inventando. Me voy a poner aquí hot potatoes. Miren, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ponerle añadir una pista. Y aquí decirle es una herramienta de autor, por decirle así. Pongo OK y le va a aparecer al estudiante. Entonces, como digo, es muy llamativo esto porque no necesariamente lo trabajan en línea, sino ya directamente en una versión de escritorio, ¿sí? Obviamente hay una infinidad de herramientas en línea para poder crear crucigramas, quiz o alguna otra situación que tiene Hot Potatoes. Sin embargo, lo podemos también trabajar de forma directa en el escritorio, ¿sí? Esto es lo que se refiere a Hot Potatoes, ¿sí? Básicamente en la última versión tienen estas 5 alternativas. Este también de JMatch, ¿sí? Que es para hacer como emparejamientos. Y esta de JMix, que lo que va a hacer es copiar algún tipo de frase, ¿sí? Y usted le va a dar las alternativas como una pregunta de selección múltiple, por decirle así. Y finalmente esta que es la que puede reunir diferentes
actividades que se hayan creado en Hot Potatoes y usted la pueda directamente ya trabajar en lo que se refiere ya a su aplicación o a su grupo de actividades. Entonces, en este de máster, lo que va a hacer es agrupar todas estas actividades que vimos anteriormente en un solo archivo, en un solo documento. ¿Sí? Entonces, usted tiene ya los archivos por separado, digámosle así. No hay un número específico de decir es que tiene que haber necesariamente una de cada una, o dos de cada una. No, eso ya va a depender de la creatividad de cada docente para poder aplicar de acuerdo a su objetivo de aprendizaje que se planteó inicialmente dentro de su clase o de su asignatura, ¿sí? Entonces, con esto, vámonos a nuestra siguiente herramienta, ¿sí? Que es EducaPlay y Canva, ¿sí? Básicamente, EducaPlay también le va a servir a usted para trabajar mucho más actividades lúdicas o actividades, digámosle así, de juego, ¿sí? Iniciamos sesión. En este caso, yo voy a iniciar con mi cuenta de Google. ¿Sí? También tiene su versión gratuita, pero sin embargo, yo lo puedo trabajar directamente ya con, con cualquier tipo de cuenta que yo tenga. Miren. Entonces yo tengo en este caso algunas pruebas, permítanme eliminar algunas. Miren, también tienen la alternativa de hacer videos, ¿sí? Permítanme, déjenme ver. Sí, aquí ya puedo esto. Miren, entonces usted tiene la alternativa de hacer como una adivinanza, de hacer completar de igual forma alguna palabra, algún párrafo, de hacer el crucigrama, ¿sí? Un diálogo como un foro. También tiene el dictado, ¿sí? Entonces tiene algunas alternativas. Ahora, lo importante de esto es que se puede ajustar a diferentes contextos. Muchos me dirán, lo que pasa es que un juego no se puede aplicar para adultos o para adolescentes, por decirlo así, ¿sí? Es de acuerdo a su creatividad, cómo usted le vaya organizando ya directamente a su actividad, ¿sí? Obviamente tiene que tener un fin o un objetivo para que usted lo vaya trabajando. Entonces, no se limite, digámosle así, que EducaPlay solo es para niños. Puede resultar una actividad bastante llamativa para los jóvenes, para los adultos, ¿sí? Pero siempre y cuando usted parta del objetivo que quiera presentarlo, ¿sí? Como les digo, esta herramienta es en línea netamente, ¿sí? Que no les va a permitir descargarse, digámosle así, una aplicación para hacerlo en el escritorio, sino más bien también trabajarlo en línea, ¿sí? Como les digo, va a depender mucho de cuáles son las actividades que usted vaya a desarrollar, ¿sí? Pero usted tiene una infinidad de herramientas que le pueden tranquilamente utilizarlas. Miren, entonces, por ejemplo, yo voy a solo mostrarles este es de aparejamiento de imágenes, ¿sí? Que significa las posiciones o los gestos de la comunicación, ¿sí? Y aquí en la parte derecha me va a aparecer todas las personas que hayan realizado ya directamente ya esta aplicación, ¿sí? Entonces también los puede llevar usted un control de sus estudiantes, ¿sí? No es que diga, no es que esta actividad es en línea y no voy a saber quién la hizo, quién no la hizo, sino al contrario. Puede usted llevar ya un control, ¿sí? Cuántos se han demorado, cuántos minutos o segundos se han demorado, cuánto han sacado, ¿sí? Y tranquilamente usted puede llevar un control de eso. Y tiene su forma gratuita. Lo único que se le pide al estudiante es que se cree su cuenta en EducaPlay para que su nombre quede guardado, ¿sí? De tal manera que usted pueda llevar como un control mucho más efectivo ya directamente para su actividad que usted desarrolló, ¿sí? Esto es lo que se refiere a EducaPlay en forma general, que también le puede servir como un grupo de actividades, ¿sí? Ahora vámonos a la otra herramienta de Canva,
¿sí? Esta herramienta de Canva yo creo que es una de las más utilizadas para hacer infografías, para hacer mapas conceptuales, todo lo que se refiere a plantillas orientadas a diseño gráfico, que es algo muy, muy llamativo, yo creería, ¿sí? Miren, por ejemplo, ustedes tienen esta parte que tenemos infografías, ¿sí? Tenemos póster, tenemos también la sección de presentaciones que también podemos reemplazar la información, ¿sí? Y justamente en esto quería centrarme, justamente en el logo. Si usted, por ejemplo, lo que dice, mira, sabes que yo lo que quiero es crearme algo muy personalizado en mis clases, muy personalizado en mi curso, muy personalizado en mi asignatura, yo puedo ir seleccionando cualquier tipo de logo que me llame a mí la atención, digámosle así, y que pueda estar relacionado con su propia asignatura o con su propia personalidad, digámosle así, ¿sí? Entonces, por decirles así, yo voy a seleccionar, por decirles este de acá, por decirles así, ¿sí? Entonces yo lo que hago es a lo mejor cambiar por un nombre, por ejemplo, aquí pongo Poliestudios 2020, por decirle así, y también digo, esta imagen no me gusta, yo quiero reemplazarla. Para eso me voy a subir archivos, ¿sí? Aquí en mi caso tengo una imagen ya lista. Miren. Y tranquilamente ustedes lo pueden personalizar de acuerdo a su información que quiera presentar, ¿sí? Y es algo, como les digo, muy llamativo. Aquí sí les permite descargar, ¿sí? Aquí les permite descargar, permítanme. Miren, en formato PNG que lo permiten ustedes reciclarlo a cualquier tipo de recurso que ustedes vayan a utilizar, ya sea un PowerPoint, ya sea algún Word, algún PDF, o al mismo tiempo crearse algún tipo de recurso donde haya su logo, ¿sí? Como les digo, esto fue solo un ejemplo rápido, digámosle así, para poderlo, ustedes que lo visualicen, qué funcionalidades tiene el Canva, ¿sí? Miren, entonces, en todos estos diseños, tiene ya solo como plantillas, digámosle así, ¿sí? En la cual yo voy creando, por ejemplo, un mapa mental, por decirles así, ¿sí? Yo lo único que hago es, en primera instancia, seleccionar la plantilla que más se me adecue, ¿sí? E ir reemplazando la información, ¿sí? Entonces no es que, como les decía hace un momentito, no es que merezca todas estas aplicaciones mucha ciencia de decir churos, es que no sé programar o tal cosa. Todo se le presenta aquí. Usted tiene fotos que también tienen su versión pagada, digámosle así, o la versión gratuita. Miren, ¿sí? Que tiene un gran banco de imágenes, digámosle así, gratuitas. Y los que aparecen con un logo de una corona, sí, estas son las imágenes que son pro. Y lo único que se van a diferenciar no es que no le van a poder utilizar, lo único que se va a diferenciar es que va a tener una marca de agua en Canva. Y si usted dice, mira, sabes que yo necesito comprar esta imagen, la puede adquirir, ¿sí? Dependiendo del costo de lo que le salga. Me parece que cuestan a veces $2 o $3, pero sin embargo, puede usted utilizar tranquilamente alguna versión que sea gratuita, miren, y le pueden reemplazar, ¿sí? Estas son las herramientas muy llamativas justamente para que usted potencie todo su conocimiento en lo que se refiere a la innovación que nos tocó realizar ya cuando trabajamos ya educación virtual, ¿sí? Entonces, eh, vamos ya directamente a trabajar con otra herramienta, ¿sí? Como les digo, no puedo centrarme mucho en alguna de ellas, ¿sí? Sin embargo, en la parte final del webinario vamos a tener una sección de preguntas para que ustedes despejen cualquier duda que tengan, ¿sí? Y yo poderles ayudar, ¿sí? Pero básicamente en esta etapa de desarrollo, lo que vamos a hacer ya es crear directamente todos los recursos, todas las actividades que nosotros lo planificamos en la sección o en la anterior etapa de diseño. De tal manera que ustedes pueden tranquilamente ya adecuar o bosquejar ya directamente ya sus recursos para que sean ya los definitivos.
Como digo, estas herramientas son muy prácticas, no hace falta, digámosle así, mucho conocimiento, sino más bien son muy intuitivas, ¿sí? Finalmente, en esta parte de las herramientas quiero conversarles un poquito de Articulate. Articulate tiene su versión gratuita que solo dura 60 días. Sin embargo, las personas que ya han trabajado con esta herramienta les va a ser de mucha utilidad, digámosle así, porque es un software especializado directamente ya muy orientado ya en educación virtual. En esta herramienta de Articulate, usted lo que puede realizar ya son recursos con actividades o mezclar las dos cosas, ¿sí? Usted puede hacer un recurso, presentar una actividad, presentar, perdón, una información y crear en función a esa información una actividad, que puede ser una pregunta, puede ser algo de emparejamiento, o a una mini encuesta, por ejemplo. Pero Articulate es una de las herramientas en este momento muy utilizadas ya en la elaboración de objetos de aprendizaje que pueden incluir tanto recursos como actividades. Sin embargo, solo queda como para su conocimiento, no es como un requerimiento de que sin Articulate no puedo hacer ya objeto de aprendizaje, sino más bien las herramientas que anteriormente les indicaba ya es algo mucho más práctico para poder desarrollar o trabajar ya en mis objetos de aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, las personas que nos siguieron en los anteriores webinarios recordarán que hablaba mucho de lo que se refiere a las licencias de autor, ¿sí? Y que había una herramienta muy útil que es la licencia de Creative Commons para poder nosotros darles como un poquito más de peso y obviamente presentar a la información a mis estudiantes o a mis usuarios, ¿sí? Y poderles dar ciertos permisos para poder utilizar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Nos vamos directamente a la página de Creative Commons, ¿sí? Esta página es netamente gratuita, no hace falta que por alguna característica usted deba pagar algo, sino más bien es gratuita y lo puede trabajar en línea. Yo considero que a lo mejor sea una desventaja el no guardarse como un repositorio de las licencias creadas, porque es algo muy automático, ¿sí? Sí, entonces usted crea dependiendo de las características y estaríamos ya listos, ¿sí? Y aquí mismo usted le muestra. Y eso recordarán en el anterior webinario que trabajamos las diferentes características que tienen estas licencias para yo presentarles a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, voy simplemente a hacer una pequeña práctica así súper rápida porque el tiempo se nos acorta, es una de las ventajas siempre en este tipo de webinarios que uno quiere enseñar un poquito más y se nos acorta el tiempo, ¿sí? Dice, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones, es decir, cambios a su obra? Le pongo no, ¿sí? O podemos poner sí, siempre que se comparta de la misma manera, ¿sí? ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? Le digo que no, ¿sí? Y le va a aparecer un segundito. Mil disculpas. Justamente les va a aparecer este tipo de herramientas en esta licencia y le va a aparecer directamente ya una imagen, ¿sí? Y aquí más abajo también le va a aparecer un código para insertarle, ¿sí? Entonces, usted puede tranquilamente copiar esta parte, ¿sí? Para poder copiar directamente ya sea en su Word o en su PowerPoint. Vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, por ejemplo, esto está, le pongo copiar, me voy a mi PowerPoint, ¿sí? Y digo, por ejemplo, aquí en la parte final, yo lo que voy a hacer es crearme una licencia, ¿sí? Y lo que voy a hacer es simplemente pegar. Miren. Entonces, esta licencia aparece el grafiquito y ya directamente aquí yo le puedo poner formato, pongo todo negro, le voy a poner centrado, por ejemplo así, y el tipo de letra
que también lo puedo cambiar, ¿sí? Y estaríamos como listos en esta parte, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes lo pueden trabajar ya directamente desde de este enlace. Les voy a copiar de igual forma dentro de su chat, ¿sí? Para que ustedes le tengan, ¿sí? Y es básicamente ese tipo de situaciones que usted le van a permitir trabajar ya de forma un poquito más, entre comillas, asegurados de que no me vayan a copiar en mi documento, mi recurso o mi actividad para con este tipo de licencias, ¿sí? Limitándoles, obviamente, como ustedes recordarán en el anterior webinario, teníamos algunas reglas justamente para poder trabajar ya directamente ya este tipo de licencias y presentar en mis recursos. En este caso, hice una pequeña práctica con PowerPoint. También lo pueden realizar directamente ya en su propio Canva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Por ejemplo, usted lo pegó directamente ya en su PowerPoint. Vamos a suponer esto, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es directamente seleccionar el texto y la imagen. Le pongo guardar como imagen, ¿sí? En este caso le pongo licencia. License Creative Commons, ¿sí? Y lo que hago es directamente irme a mi Canva, ¿sí? Subir este archivo. Entonces, por ejemplo, aquí pongo licencia. Esperamos un segundito que se cargue. Y le pongo directamente acá. Miren. Y está ya agregada su licencia, ¿sí? No hace falta que ponga algún código especial, sino más bien algo muy práctico, lo que acabé de hacer. Pegarle directamente dentro de mi PowerPoint o de mi Word, ponerle directamente ya o guardarle como imagen y lo subo a Canva, ¿sí? No hay ningún problema. Y todas las herramientas anteriores vistas tienen esa funcionalidad de cargar una imagen o de cargar texto que usted lo puede agregar de fácil manera. No hace falta, como les digo y les repito, trabajarlo de alguna forma diferente, digámoslo así, ¿sí? Ahora bien, una de las preguntas más comunes, digámoslo así, es cómo yo pongo una licencia en un video de YouTube, ¿sí? Esto también les voy a enseñar rápidamente, ya como para poder nosotros trabajar ya en lo que se refiere a todo un recurso y más sobre todo ya directamente a nuestros recursos y obviamente a protegernos de una u otra manera que nuestra información o nuestro esfuerzo no sea como, digámosle así, mal trabajados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a poner a este video prueba, ¿sí? Y usted lo que va a hacer es directamente pegarlo, directamente aquí la información de su licencia, ¿sí? En este caso voy a trabajar con esta. ¿Sí? Aquí no se le va a copiar la imagen, pero sí se le va a copiar el texto que va a tener, ¿sí? Mire, y si usted considera, le pongo copiar la ruta de enlace, lo puede observar en, ¿sí? Mire, entonces justamente esto le va a permitir a usted, ¿cómo le hago? Pongo guardar, ¿sí? Abro el YouTube y en esta parte de la descripción ya nos va a aparecer mi licencia con el enlace y todo. Lo que no va a poder aquí poner es la imagen, pero basta con el texto. Y ya tranquilamente usted puede decir ya mi video que realicé tal vez de práctica o de algún tipo de laboratorio, lo puedo subir en YouTube y agregarle la licencia correspondiente para que pueda hacer buen uso el usuario que me encuentre, ¿sí? Obviamente tiene sus propias restricciones YouTube para poder mostrar, pero sin embargo es algo muy llamativo este tipo de situaciones, ¿sí? Listo. Continuemos ya casi para finalizar. Voy a dejar unos minutitos para sus preguntas, ¿sí? Bien.
Esto de licencias Creative Commons y finalmente es todos los recursos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser como las páginas más, digamos así, más utilizadas que en este momento ustedes pueden verificar lo de las licencias Creative Commons? Es directamente Wikipedia, ¿sí? Miren, por ejemplo, entro a Wikipedia. Aquí pongo, por ejemplo, educación virtual, por decirle así. Y en la parte inferior de todas las páginas de Wikipedia, ustedes van a encontrar la licencia. Siempre. Miren. ¿Sí? No sé si le alcanzan a ver. Dice, el texto está disponible bajo la licencia Creative Commons. Obviamente está su enlace. ¿Sí? Y lo pueden tranquilamente ustedes también verificar qué tipo de licencia lo tienen para poder aplicarlos ya en lo que se refiere, como digo, respetar los derechos de autor, ¿sí? Como les dije también en el webinario anterior, si dicen ustedes, no sabes que yo voy a crear una mega investigación, ¿sí? Y no necesito solo utilizar este tipo de licencias, ¿sí? Que es algo internacional, digámosle así. Ustedes tienen, o bueno, pues todos tenemos al CENADI, que es una Secretaría de Propiedad Intelectual de acá del Ecuador, donde podemos registrar nosotros obras literarias, podemos registrar hasta nombres tal vez de eventos o de algo que nos hayamos creado. Tenemos la posibilidad de registrar algún tipo de anécdota o receta ancestral, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, mira, ¿sabes qué? Mi bisabuela o mi abuela me enseñó una receta buenísima para el dolor de estómago, ¿sí? Y que es única, digámosle así. Yo puedo ir a Senadi, registrarla, ¿sí? Y dando la posibilidad, obviamente, de que ninguna otra persona la pueda utilizar, ¿sí? Obviamente, en el sentido de que a usted le van a respetar los derechos de autor y de una u otra manera, digámosle así, que está mucho más englobada ya en lo que se refiere a las leyes del Ecuador. Recordemos que las licencias Creative Commons son de Estados Unidos, ¿sí? Y que tienen sus propias normas legales, ¿sí? Y que de una u otra manera son muy generales para todo el mundo. En cambio, ya en Senadi es algo mucho más práctico, ¿sí? Y relativamente no es como muy costoso el registrar alguna información en Senadi. Permítanme, déjenme ver de igual forma, vayan ustedes a necesitar este tipo de enlaces, ¿sí? Miren, es derechosdeautor.gov y les voy a poner directamente en el chat, ¿sí? Listo. Perfecto, entonces con esta parte ya vamos cerrando, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay algunas plantillas, ¿sí? Las diferentes herramientas en líneas que les indiqué, de igual forma en las herramientas que trabajamos de escritorio, ¿sí? Como digo siempre, esto va a depender de su creatividad para poder optimizar todos los conocimientos que han adquirido, ¿sí? No hay como una fórmula mágica para decirles, no, es que solo tienes que utilizar esta herramienta y hasta ahí, sino al contrario. Hay una infinidad de herramientas que ustedes pueden utilizar desde ya para innovar, digámosle así, en esto de educación virtual, ¿sí? Listo. Les agradezco por su atención. En este momento vamos a dejar estos 3 minutitos justamente para las preguntas, ¿sí? De igual, Fer, si tal vez hay alguna pregunta en Facebook, sí, soy un libro abierto, digámosle así, para poder solucionar las preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. Eh, Tenemos una pregunta en Facebook, pero no creo que ya le respondiste porque también está similar a una pregunta que tenemos acá en Zoom. ¿En qué formato se puede guardar este documento que vamos a crear en el aula que estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Podemos guardarlo como algún archivo externo o simplemente se queda online? En alguna de las herramientas en las que vimos en general, las que son en línea, las herramientas de línea, solo son trabajadas directamente en algún enlace, ¿sí? Pero la herramienta tanto de iSpring, Excel Learning y Hot Potatoes le da la posibilidad de descargarse como HTML5 para que usted la cargue directamente en su LMS, ¿sí? No hace falta que solo comparta el enlace. En cambio, las herramientas que son en línea, como Genially
Canva, Educaplay, ¿sí? Son herramientas que se pueden trabajar en línea. Canva sí le permite descargarse, ¿sí? Como PNG cuando es una infografía o una imagen, cuando es un logo, por ejemplo. Pero en cambio, Genially, solo la versión que es pagada le va a permitir descargarse en un tipo de formato de PDF, por ejemplo. Muchas gracias, Cristian. Esperamos haber podido cumplir con todas las expectativas de nuestros queridos asistentes en esta noche. No tenemos más preguntas por el día de hoy. Ha estado demasiado clara tu explicación, Cris. Nuestros asistentes están muy contentos por toda la información que has impartido esta noche. Y queremos agradecer a todas las personas que se conectan. Tenemos personas desde Morona, Santiago, desde Yaguachi. Tenemos muchas personas que nos acompañan la noche de hoy. Y les invitamos a que sigan participando y también que sigan nuestra página de Facebook Formación Continua Poliestudios. Aquí pueden encontrar el video de Cristian Castillo de esta y de las anteriores capacitaciones que él nos ha brindado para que ustedes puedan tener más información o puedan volver a ver la capacitación y puedan también ir desarrollando todo el conocimiento aprendido en su labor diaria con sus estudiantes. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aprendiendo de la mano de Cristian Castillo. Les esperamos el día viernes para cerrar este maravilloso tema. Vamos a aprender cómo evaluar y cómo evaluar esta aula que hemos creado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el viernes a las 6 de la tarde para que podamos continuar con más conocimiento. Que tengan todos una muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos el día viernes. Igualmente, que pase muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias.